Vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser el prisma óptico. Bueno, ¿qué cosa representaría eso? En geometría del espacio se sabe que un prisma es una figura sólida, la cual comprende lógicamente de un sólido con las caras poligonales, ¿no? Como por ejemplo en este caso la cara es una cara triangular, tal y como lo puedes ver. Si nosotros por ejemplo estamos considerando un prisma hecho por ejemplo de una sustancia transparente, entonces este prisma va a tener la cualidad de poder refractar la luz. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que la luz cuando entre hacia el prisma será refractado, ¿no? Imagínate por ejemplo que un haz de luz ingrese sobre el prisma, imagínate, así de esa manera. Claro, bueno, considerando que esta acá es la normal, por ejemplo, ahí tal y como lo estás viendo, la normal, entonces nosotros vamos a considerar esto como el ángulo I, que es el ángulo de incidente, ¿no?, del rayo luminoso. Luego, inmediatamente lo que podemos observar nosotros acá es que el rayo es refractado, o sea, este rayo va a ser refractado. Claro, y pone por ejemplo al ángulo de refracción R sub 1. Vamos a poner R sub 1. ¿Por qué? Para por acá considerar de repente otro más. Inmediatamente cuando el rayo ingresa y choca por esta superficie, pongamos nosotros entonces que este rayo ha sido refractado nuevamente. Muy bien, entonces veremos nosotros que el haz de luz, una vez que sigue esta dirección, fue refractado así de esa manera. Bueno, tracemos entonces por acá de repente otra línea normal, otra perpendicular a la superficie. Ahí está, tal y como lo estás observando, a la cual yo le llamaré, por ejemplo, ¿cómo le llamo esto? R sub 2. Claro que sí. Muy bien. Claro, y acá abajo el ángulo de 90 grados, como tú ya sabes, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos planteando eso. Y diremos entonces, profesor, bueno, acá se ha desviado un ángulo, ¿no? Al cual le voy a poner, por ejemplo, el ángulo beta. ¿Ya? Es el ángulo, obviamente, de refracción, luego de que se refracta este ángulo R2. O sea, este ángulo R2 es un ángulo incidente y se refracta con el ángulo beta, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces inmediatamente ya estamos viendo esa relación. Algo notorio que vamos a ver con respecto a este prisma, el cual está formado por dos planos dando lugar a un ángulo diedro. Entonces ese ángulo que estamos observando acá, pongámosle por ejemplo el ángulo A. Ya, profesor, o sea, quiere decir que el ángulo A estaría acá. Por si acaso, veamos lo siguiente. Muy bien, entonces mira, si yo analógicamente lo que hago es prolongo este haz de luz, ¿ya? Lo prolongo de tal manera que voy a hacer esto, mira, estás observando, lo he prolongado, entonces lo que yo podría decir con respecto a ello, de que acá lo que va a sufrir es una desviación, o sea, acá existirá una desviación. ¿Desviación de qué? De este rayo, con respecto al rayo total, o sea, el rayo ingresó, se refractó nuevamente y se desvió. O sea, trazo por acá y voy a tener acá mi desviación, a la cual yo le pondré, ¿sabes qué? La desviación teta. ¿Está bien? Ahí está, la desviación teta. Bueno, este ángulo que está acá lo voy a condicionar. Le voy a poner, por ejemplo, imagínate, el ángulo que puede ser el ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? Podría ponerle de repente. Claro. Entonces yo pongo, por ejemplo, a este mi ángulo que tú estás viendo acá, le pongo el ángulo alfa. Claro. Entonces ya más o menos estamos observando ahí cómo ese ángulo alfa puede intervenir en todo lo que yo estoy observando, ¿no? Lo que te estoy brindando ahí, si lo puedes ver, ¿no?
Entonces, aquí será igual, o cómo se colocará de repente este ángulo teta, o cómo se podría expresar en todo caso, ¿no? Dado lo que tú estás observando con respecto a la línea que yo he prolongado. O sea, ¿cómo es que podría funcionar en este caso la desviación del rayo luminoso? Simplemente lo que yo podría hacer es lo siguiente. Debido a que este ángulo no lo tengo, entonces mira, lo que voy a hacer es simplemente voy a dividir a este ángulo de acá mediante una línea imaginaria que voy a trazar. Voy a trazar por acá una línea imaginaria y diré, por ejemplo, que ese ángulo que antes le había puesto ese dato, ahora lo voy a dividir en dos ángulos, ¿ya? Y obviamente todo el ángulo que está ahí sería el ángulo que sale, o sea, el ángulo que sale, ¿no?, del prisma óptico, al cual le pondré, por ejemplo, el ángulo E. Claro, profe, ¿por qué? Porque es el ángulo emergente, pues, ¿no? Claro que sí. Entonces, este de acá para mí sería, por ejemplo, mi ángulo beta. Vamos a ponerle beta a este número. Entonces, si este es beta, este también sería beta. Por lo tanto, entonces yo podría decir, por ejemplo, que el ángulo teta es igual a alfa más beta. Claro que sí. Ah, ya, profesor. Entonces, inmediatamente yo digo teta es igual a alfa más beta. Primera condición. Ya está. Ya, la segunda condición que nosotros vamos a poder observar acá es simplemente de que este ángulo que tú estás viendo acá y este ángulo que estás viendo acá, ¿cómo son esos dos ángulos? Son iguales, pues, ¿no? Claro, por opuestos por el vértice. O sea que alfa más R1 es igual a I. ¿Te das cuenta? Ah, ya, eso quiere decir entonces, ¿qué cosa, profesor? Que alfa sería igual a I menos R1, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces, profesor, quiere decir que teta será igual a quién entonces? A alfa, que sería I, el ángulo I, que es el ángulo incidente, menos el ángulo R1 sub 1. ¿Está bien? Ya está, muy bien. ¿Qué más, profesor? Ah, ya. Algo más que también te quería decir acá en este caso. Te quería decir que beta, ojo, beta, será igual a quién. Obviamente beta más R2 es igual a E. Entonces quiere decir que beta es igual al ángulo que emerge menos R2. Ah, ya. El ángulo que emerge menos R sub 2 es igual a beta, ¿no? Ya que este ángulo y este ángulo son iguales por opuestos por el vértice. Ah, ya, muy bien. O sea, en otras palabras, la desviación será igual a I menos R1 más E menos R sub 2, ¿no? Eso yo podría decir por el momento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está. Ya, pero otro detalle que también es muy importante para mí, mira, observa, para traer una relación adecuada acá en mi problema, mira, observa lo siguiente. Nosotros vamos a decir que este ángulo que está acá, ojo, este ángulo que está acá, con este ángulo suman 180 grados. ¿Por qué, profesor? Por el pescadito, pues mira, ¿te das cuenta? Esta figura es un cuadrilátero y por la propiedad del pescadito, este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo más este ángulo. O sea, quiere decir que A más este ángulo es igual a este ángulo más este ángulo. Pero mira, esto más esto es 180. O sea, quiere decir que estos dos suman 180. Si los dos suman 180, en otras palabras, esto sería el suplemento de A. O sea, 180 grados menos A. Ah, ya. Muy bien, muy bien. O sea, más o menos ya estás encontrando una relación. Y estás diciendo entonces que 180 menos A más R1 y más R2 es el triángulo que vale también 180. Ah, ya. O sea, a ver, por otro lado, por si acaso. Por acá lo voy a poner. Por otro lado, yo diría entonces que 180 grados menos A más R1 más R2, ojo, en este triangulito, será igual a 180 grados. Se me va 180 con 180 y esto lo mando al otro lado, quiere decir que R1 más R2 es igual a ¿quién? A ver, es igual a A.
Muy bien. O sea que más o menos yo ya tengo esa relación, ya tengo esa coincidencia. Entonces, si yo lo reemplazo, porque mira, ve, acá hay menos R1 y menos R2, entonces yo te podría decir que teta es igual a ¿quién, profesor? Es igual al ángulo incidente, ¿no? Al ángulo incidente, más el ángulo, obviamente, que emerge del rayo, menos, obviamente, la suma de los dos, ¿no? ¿Quién es la suma de los dos, profesor? Menos R1 más R2, factorizando. Pero como tú ya sabes que esto de acá es igual a ¿quién? Es igual a A, entonces simplemente lo voy a reemplazar, profe, eso es igual a A. Ah, ya. O sea, lo que yo te podría decir entonces en este caso es que teta es igual a ¿quién, profe? Es igual al ángulo incidente más el ángulo que emerge menos A. Muy bien, eso es lo que te podría decir. Perfecto, pero mira, ahora yo voy a considerar que la desviación es la mínima posible. Entonces, si yo considero que la desviación es la mínima posible para estos ángulos que tú estás viendo, entonces lo que yo te podría decir es que para una desviación mínima, o sea, ojo, voy a poner por acá, ojito, ojo, yo quiero que la desviación sea la mínima posible, entonces teta tiene que ser el mínimo posible. Si teta es el mínimo posible, o sea, para este caso teta es el mínimo posible, quiere decir que el medio ambiente es acondicionado para ambos y el ángulo que ingresa y el ángulo que emerge son respectivamente iguales. Ah, ya. O sea, profesor, quiere decir entonces que teta mínimo es igual a ¿quién, profesor? Es igual, bueno, como estos dos son iguales para un teta mínimo, quiere decir que esto también valdría I. Y EI más I sería 2 veces I. 2 veces I menos A, que es el ángulo obviamente del prisma. En otras palabras, resumiendo ese detalle, lo que llegaríamos a nosotros a la conclusión es que I será igual a la desviación mínima más A sobre 2. Ah, ya, entonces digo, el ángulo incidente vendría a ser igual a la desviación mínima más el ángulo del prisma sobre 2. Muy bien. Eso de ahí es algo muy importante acá, ¿no? Es algo muy importante. O sea, con esto de acá yo ya demuestro bastante. Ya, pero además de ello, ¿sabe qué es lo que se va a cumplir? Bueno, si se supone que la desviación es la mínima posible y el ángulo incidente y el ángulo emergente son iguales, quiere decir entonces que los ángulos refractados también tienen que ser iguales. Es por lógica. Ah, ya, profesor, o sea que los ángulos refractados son iguales. O sea que esto es igual a esto. Ah, muy bien, interesante. Y si estos dos son iguales, quiere decir que cada uno vale la mitad del ángulo. Cada uno vale la mitad de este ángulo. Muy bien. Entonces, inmediatamente lo que yo voy a hacer es aplicar de una vez, antes que se me escape, la ley de Snell. Claro. Aplicaré entonces la ley de Snell. Profe, ¿cuál de las dos? Cualquiera de las dos, al final son iguales. O sea, puedes aplicarla acá o puedes aplicarla acá, como tú desees. Donde quieras. Ya, vamos a aplicarla acá de inmediato, ¿ya? Según la ley de Snell, decimos que el índice de refracción del medio de acá, que es el aire, vale 1 por el seno del ángulo incidente, que vale esto de acá. Ah, ya, profesor, o sea, ¿el seno de quién? De teta mínimo más el ángulo sobre 2. Claro que sí. ¿Y eso a qué será igual? Al índice de refracción, que sería ahora de este medio, o sea, el índice del prisma, pues, ¿no? Vamos a ponerlo así, el índice del prisma. Multiplicado, obviamente, por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo de refracción es R1. Pero ya habíamos dicho que era la mitad, porque ya que eran iguales, cada uno valía A medios. Ah, ya, o sea, sería por el seno, profesor, ¿de quién? De A medios. Muy bien, perfecto. O sea, quiere decir que eso es lo que se va a cumplir en todo prisma óptico. Eso es lo que se cumple entonces
en cualquier ecuación, lógicamente, de prisma óptico. Ahora, si tú deseas, puedes despejar uno en función del otro y tener una relación totalmente coherente. O sea, profesor, quiere decir que esto de acá es 1 por eso, o sea, ya fue, pues, ¿no? Claro. O si no fuese el índice del aire, o sea, si no fuese el aire, si fuese otro medio, entonces también lo podrías considerar si deseas. O sea, claro, depende de ti nada más, ¿no? Claro, depende de ti. O sea, yo puedo decir que esto de acá es del aire, o si no, así nomás, ¿no? No hay ningún problema ahí, entonces. Ya, o sea, entonces lo descontamos acá. Y diremos que esta sería la fórmula que se va a cumplir en cualquier prisma óptico. Pero también si yo quiero calcular el índice de refracción del prisma, entonces yo digo, mira, el índice de refracción del prisma, ¿a qué será igual, profesor? Será igual a esto de acá, al seno del ángulo, ojo, ¿de quién, profe? De la desviación mínima más el ángulo del prisma sobre 2 ¿sobre quién, profe? Sobre el seno del ángulo del prisma sobre 2. Pero ojo, esto también será igual al seno de quién, profe. Hace rato te dije que esto de acá era igual al ángulo incidente o al ángulo emergente. O sea, el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo del prisma sobre 2. Claro, vamos a ponerle paréntesis como para no confundirnos, ¿ya? Porque no vayas a calcular el seno y de ahí lo divides entre 2 aparte. No, por si acaso. Hay que tener bastante cuidadito a la hora de hacer eso, por si acaso. ¿Ya? Entonces tú ya has observado cómo te he demostrado la fórmula para poder calcular, obviamente, el índice de refracción de cualquier prisma óptico. Tú lo puedes hacer también, claro que sí. Ahora entonces, inmediatamente lo que tú vas a hacer es aplicar esta ecuación. Ya no la vas a tener que demostrar porque ya te la demostré, caballero, señorita. Ya te la demostré. Ahora tú tienes que aplicarlo nada más. Vamos a ver un problemita un poquito interesante como para poder aplicar ya lo aprendido, ¿ya? ¿Qué te parece? Mira lo que nos dice. Se muestra una trayectoria de un rayo luminoso que incide sobre el prisma cuya base es un triángulo equilátero de vértices A, B y C. Ah, ya. Este de acá dice que es un prisma equilátero de base A, B y C. Muy bien. El rayo refractado es paralelo a la base BC. Ah, ya. Bueno, entonces realmente acá debe haber sido B y acá debe haber sido A, ¿no? Ya, muy bien. A ver. Entonces, determine la medida del ángulo de desviación mínima del rayo emergente respecto al rayo incidente. O sea, es parecido a lo que nosotros ya hemos hecho acá. Es parecido a lo que ya te he brindado acá, ¿no? Entonces, lo único que me queda decirte es que ese problema tiene que ser resuelto inmediatamente. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Ya, vamos a darle su resolución respectiva. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con ello? A ver, profesor, ¿cuál sería el detalle entonces totalmente importante? Muy bien, datos del problema. Bueno, los únicos datos que me están dando del problema es el índice del prisma y también me dan de dato, ya que es un triángulo equilátero, este ángulo ¿cuánto vale? 60 grados. ¿Por qué, profesor? Es un triángulo equilátero. En cualquier triángulo equilátero la medida de sus ángulos son iguales y vale cada uno 60 grados, ¿no? Eso ya se sabe. Entonces aplico la ecuación que yo ya calculé, que vendría a ser esta de acá, y digo, mira, el seno del ángulo de desviación mínima más el ángulo del prisma sobre 2 es igual al índice de refracción del prisma por el seno del ángulo del prisma sobre 2. A ver, entonces inmediatamente digo, el seno de... Lo que me están pidiendo es esto, la desviación mínima, muy bien. Más el ángulo del prisma que vale 60 grados, muy bien, profe. Entonces aplíquele 60 grados sobre 2. Y eso va a ser igual
al índice de refracción del prisma, que sería 1,6. Muy bien, entonces, profe, 1,6 por el seno del ángulo del prisma, que es 60 grados, ojo, sobre 2. Muy bien, entonces digo, el seno entonces de la desviación mínima más 60 grados sobre 2 es igual ¿a cuánto, profe? A ver, 1,6 es lo mismo a decir 16 sobre 10, ¿no? Por ser decimal se transforma en una fracción. Por el seno de 60 medios. Bueno, 60 medios es 30 grados. El seno de 30 grados es un medio. Ahí. Muy bien, perfecto. Diremos entonces acá inmediatamente, le saco mitad 1, mitad 8. Mitad 4, mitad 5. Ah, ya, profesor. Quiere decir entonces que el seno, ojo, de la desviación mínima más 60 grados sobre 2 es igual a ¿cuánto, profe? A 4/5. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué, caballero, señorita? ¿Sabes qué? Para que se cumpla esto, o sea, el seno de qué ángulo te da 4/5, imagínate, de 37 grados, claro que sí. O sea que la desviación mínima más 60 grados sobre 2 es igual a ¿cuánto? No, ¿cómo va a ser 37 grados? ¿Cómo va a ser eso? 53 grados, muy bien. O sea, esto de acá, ojo, por si acaso te lo coloco al costadito. Esto es lo mismo a decir el seno de 53 grados. Muy bien, o sea, profesor, ¿quiere decir que esto de acá vale 53 grados? Claro que sí, eso de ahí vale 53 grados. Entonces el 2 pasa a multiplicar. La desviación mínima será igual entonces a ver, ¿a cuánto? Pasa a multiplicar, sería 100, ¿cuánto? 106, muy bien. 106 grados. Y este 60 pasa a restar, o sea, menos 60 grados. Entonces, restando esos dos, ya tengo ya. La desviación mínima, profe, ¿cuánto vale? La desviación mínima vale ¿cuánto? Yo lo he sacado, ¿no? ¿Cuánto vale eso? 46 grados. Muy bien. Esa sería entonces la respuesta de mi problemita. Tal y como lo estás observando, resuelto en forma sencilla, ¿no? Claro que sí, solamente aplicando la fórmula que ya te había demostrado acerca de lo que vendría a ser el prisma óptico. Muy bien, entonces la clave es la A de animalito. Perfecto, así sería, ¿no? Esa sería entonces la respuesta. Muy bien, entonces tú ya sabes que en cualquier tipo de problema tienes que darte así. Pero ojo, yo solamente te he condicionado esto de acá para una desviación mínima, por si acaso. Porque si fuese otro caso, no se cumpliría de repente, ¿no? Entonces, por si acaso, te hago aclarar. Esto de acá es para una desviación, ojo, una desviación mínima. Por si acaso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces uno resuelve el problema y piensa que para todas siempre va a ser lo mismo, pero no es así, por si acaso, no es así. Hay que ver que son casos excepcionales. Profe, y si no fuese entonces una desviación mínima, entonces tenemos que ver cada uno de los casos cómo es que se cumpliría, ¿no? En forma particular.